Buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva y los socios del Círculo Industrial, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Esta es la quinta conferencia del segundo ciclo del grupo de conferencias denominado Alcoy Mirando al Futuro, que están organizadas por el Círculo Industrial de Alcoy y en el que colaboran las entidades, la Diputación Provincial de Alicante, Alcoy Industrial y Rafael Valls Asesores. En la conferencia se desarrollará el tema la reforma laboral, avances y retrocesos. Paso ya a presentarles a los componentes de la mesa. El moderador y coordinador de estas conferencias, socio del Círculo, don Rafael Valls Buitrago. Buenas tardes. Y para esta conferencia es para mí un honor presentarles a la alcoyana doña María Mercedes Boronato, licenciada en Derecho, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, juez desde el año 1980, ascendió a magistrada en 1989. Desde entonces ha prestado servicios en la Audiencia Provincial de Valencia en las jurisdicciones civil y penal. Profesora asociada de la asignatura de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de Valencia y de Alicante. Ponente de diversos cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en su Sala de lo Social desde 1997. Y en la actualidad es profesora del Máster de Igualdad que ofrece el Institut de la Dona de Valencia, así como asesora laboral independiente. Es una gran jurista, autora de diversos artículos en materias civil, penal y laboral, y ponente en conferencias, congresos y cursos de formación tanto del Consejo General del Poder Judicial como de otros organismos públicos y privados. A la conferenciante deseo transmitirle nuestro agradecimiento por la disponibilidad que ha mostrado para impartir esta conferencia que esperamos sea del interés de todos ustedes. Paso la palabra a don Rafael Valls, moderador de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, yo también, señor presidente, también muchas gracias por la asistencia, porque yo, como siempre digo, si ustedes no colaboran, no vienen, todo esto carece de sentido. Hoy el currículum de la señora doña Mercedes ha sido leído por el presidente don Indalecio y es lo suficientemente explícito, no hace falta más. Para mí es un verdadero honor y un privilegio estar sentado al lado de una autoridad en la materia como ella, porque yo soy, o he sido, bueno, todavía continúo siendo laboralista y precisamente es lo que yo me he dedicado toda mi vida profesional. La reforma laboral que ahora estamos contemplando, pues con todo respeto, a mí me está costando de entender y de aplicar, pero yo estoy convencido de que ella nos va a dar soluciones a todo aquello que a lo mejor no somos capaces de ver porque está acostumbrada a la interpretación de la ley dado su trabajo de magistrada juez. Yo quisiera, bueno, al acto han sido invitados también pues ayuntamientos, asociaciones, universidades, empresarios, Generalidad, Diputación, a todos aquellos que hayan venido atendiendo la invitación que les he mandado, pues muchísimas gracias y bienvenidos. Y por supuesto a los alumnos de la Universidad Politécnica de Alcoy que estén ahora con nosotros, recordarles que para la buena gestión de créditos tienen que firmar tanto a la entrada como a la salida y yo después ya me encargo de gestionarlo en la universidad. Antes de pasarle la palabra a doña Mercedes, yo quisiera aprovechar para hacer un pequeño homenaje a aquellas personas con las que yo he tenido que convivir en mi tarea profesional día a día durante muchos años, como son don Rafael Terol Aznar, el presidente de la patronal
de aquí de Alcoy, entre otros cargos que ha tenido este señor, que para mí ha sido una personalidad muy grande. Pero también es digno mencionar a don Ricardo Llopis Sobrino, que era sindicalista de comisiones obreras, con el que también he tenido que lidiar toros bastante grandes, y bueno, siempre le guardo un buen recuerdo porque siempre al final me daba buenos consejos. También al sindicalista don Armando García Miralles, que era de la UGT y posteriormente pasó a ser concejal con el Ayuntamiento de Alcoy. Y estas personas fueron también sustituidas por Paco Valor y Paco Molina, con los que ya he tenido menos relación, dado que la parte laboral en la que yo tocaba pues se quedó, me dediqué más a la parte social, y la parte laboral pues la he dejado un poquito más de lado. Bueno, doña Mercedes, lo del micrófono tiene un secreto, y es que esto, como se está grabando todo, ¿no? Porque ahora es casi... Sí, no, este microfonito es el importante para que... Porque usted verá que va el micrófono de aquí para allá, pero para que se quede grabado se tiene que tener el micrófono. Antes de pasarle la palabra, Alcoy Industrial, y más concretamente en la persona de José Luis, al que tenemos aquí, le ha preparado un vídeo de presentación, un mini vídeo de presentación muy bonito.
Hablar de la reforma laboral, mal que les pese, eso es la materia que me ha tocado. Entonces, bueno, espero poder hacer un poquito de luz dentro de este universo oscuro en el que una reforma ha sido introducida quizá de una forma un poco rápida, pero bueno, procedente del pacto social, y eso ya, en principio, ya es un valor importante. Bueno, esta reforma laboral se produce planteando un cambio de nuestras relaciones laborales, pero no porque nosotros hayamos querido, sino porque la Unión Europea nos lo ha impuesto. Y nos lo ha impuesto por dos razones. Una, por la pandemia que hemos sufrido mundialmente con el COVID. La Unión Europea se rearmó a raíz de la pandemia y, por tanto, dijo, bueno, aquí hay que cambiar las cosas. Es decir, se mostró de una forma muy cruda el hecho de que somos muy frágiles y que, de repente, las fábricas se cierran, las panaderías dejan de hacer pan y la gente deja de trabajar y los hijos dejan de ir al colegio. Entonces, resulta ese tema tan brutal, ese shock emocional que nos produjo, pues dio lugar a un plan de resiliencia, transformación y resistencia de la Unión Europea que nos impuso una serie de obligaciones. Y luego también porque entre esas obligaciones estaban pues, el hecho de que nosotros tenemos un problema sistémico tanto en el campo laboral como en el campo salarial. En el campo laboral porque resulta que tenemos un sistema en el que la contratación eventual y temporal en general pues era realmente muy compleja. Comparándonos con el resto de Europa, pues es un problema muy grave. Es decir, no hay ningún país europeo en el que la eventualidad tenga los números de desempleo tan altos como los tiene nuestro país. El Tribunal de Justicia planteó, por tanto, que bueno, en el tema tanto temporal como en el salarial, sobre todo dos sentencias del año 2020, de este año 21, dijo que había que cambiar ya. Entonces, cuando se inició el Pacto Social y a partir de eso, a finales de año, se aprobó la reforma. Piensen ustedes que también en el ámbito salarial, porque consultando los salarios de los trabajadores de hace 6 años, un trabajador que trabajaba 8 horas diarias cobraba 707 euros al mes. Ese era el salario mínimo interprofesional. En este momento está por 1.080 más 2 pagas, son unos 1.200 y pico. Algo hemos avanzado, pero claro, estamos en un momento inflacionista, el tema no es fácil. De manera que, tanto en un extremo como en el otro, tanto en un punto como en el otro, teníamos que cambiar. Yo, viendo que Rafael pues, me imponía una tarea tan grande, por cierto, no les he dado las gracias porque es que me habéis emocionado con el vídeo y me he quedado sin dar las gracias aquí ni a Indalecio ni a Rafael, así que me disculpáis. Bueno, os lo daré luego, al final. ¿Vale? Entonces, bueno, yo he dado prioridad al tema de la contratación
a la nueva contratación por varias razones. Sé que no tenemos jurisprudencia todavía sobre ella. El Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía. Ni siquiera los tribunales superiores de justicia han interpretado alguno de estos, digamos, expresiones un poco oscuras de la norma. Pero sí hay mucha doctrina que ha hablado sobre la reforma laboral y, por tanto, ha expuesto razones a favor, en contra, y, por tanto, bueno, pues yo quiero hacer también una crítica, por supuesto siempre constructiva, pero bueno, señalando también aquellos extremos que no estén claros. Por tanto, en principio voy a hablar de las líneas generales en materia de contratación y de algunos de los contratos, los más relevantes. El resto está aquí, y hago entrega a Rafael, de los cuadros de normas comparativas, no solamente en materia del Estatuto de los Trabajadores, sino también de la Ley de Infracciones y Sanciones en el ámbito laboral, de la Ley de Seguridad Social y de la normativa nueva de la contratación y subcontratación. Muchísimo trabajo. Que yo creo que puede ser útil. Bien, como he dicho, se han suprimido unos contratos, se han creado otros nuevos y a ver si conseguimos parar con la precariedad laboral. Se ha intentado en muchas otras ocasiones, por ejemplo, con incentivos fiscales, con bonificaciones de la seguridad social, abaratando el despido improcedente, por ejemplo, de 45 días por año trabajado pasó a 33, ni haciendo contratos indefinidos de bajo coste. No ha habido manera de acabar con la precariedad laboral. Es decir, con el hecho de que una persona pueda estar teniendo contratos de 6 meses, yéndose a la calle, al paro, volver otra vez 3 meses más, incluso contratos de 5 días, de 2 días, de 7 días. Esto es una situación que no ocurre en el resto de Europa y, por tanto, en principio lo que se pretende es, por un lado, reconstruir el sistema de la contratación temporal, suprimiendo por de pronto uno de los contratos que había, que es el contrato de obra, que ha servido para cualquier cosa. Es decir, había algo, un proyecto y se decía contrato de obra. Había una subvención y se decía contrato de obra. En fin, cualquier cosa, cualquier excusa era buena. Por tanto, se ha suprimido. Y quedan por 2 contratos. El contrato de, bueno, los veremos ahora, circunstancias de la producción y el contrato por sustitución. Y luego la idea es expandir el contrato indefinido a través de una figura que se llama el fijo discontinuo, pero haciéndolo indefinido. Ustedes habrán oído hablar muchas veces del fijo discontinuo. La pretensión es absorber los contratos temporales en un contrato que, si bien no tiene por qué durar toda la anualidad, o sea, no tiene por qué ser un contrato por el que se trabaje 11 meses al año y uno de vacaciones, pero sin embargo tenga un límite de inactividad. Ahora lo explicaré luego con calma. Entonces, la ley dice el contrato se presume concertado por tiempo indefinido. Antes decía indefinido o temporal. Bueno, pues ahora hace una afirmación, una presunción. Una presunción que obviamente pues cabe prueba en contrario, como las presunciones en derecho, salvo la iuris et de jure, pero esta sí, esta cabe una presunción. Eso no quiere decir que no quepan otras posibilidades contractuales, por ejemplo, la contratación formativa, que también hablaremos de ella, la contratación coyuntural de fomento de empleo, por ejemplo, el de las personas discapacitadas, que deben tener unas condiciones de trabajo determinadas, etcétera, etcétera. Y para que esto funcione, pues se establecen mecanismos de control. Estos mecanismos de control van a suponer la creación de enlaces automáticos para que cada puesto de trabajo se sepa quién es el trabajador titular del mismo. De manera que si en contratos sucesivos, temporales, se aprecia que un mismo trabajador o diferentes trabajadores están ocupando el mismo puesto de trabajo, saltará una alarma. Y la alarma tendrá como consecuencias, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que el trabajador que esté en ese puesto de trabajo será considerado como trabajador indefinido. Y se le ofrecerán las vacantes que hay en la empresa para que pueda optar a alguna de ellas, obviamente con la cualificación que tenga, ¿no?, a la que le dé la gana. Y bueno, esta reforma ha incidido, ya digo, en muchas cosas y también en la negociación colectiva, que fue duramente restringida en las reformas de los años 2011 y 2012 y que, bueno, ahora no es que la reforma sea cualitativamente importante, pero bueno, se ha avanzado bastante en este punto. El nuevo contrato, por circunstancias de la producción, ya me diréis qué tiempo tengo para ir corriendo,
Hay dos tipos de contratos por circunstancias de la producción, el ordinario y el ligado a situaciones previsibles. El ordinario es está ligado a situaciones imprevisibles, es decir, pasa algo y entonces pues resulta que hay que contratar gente. Es decir, hay nuevas necesidades de producción que no se esperaba la empresa y hay que contratar. Bueno, el contrato, la norma dice que se explicarán las circunstancias de la producción con precisión. Y esto es una diferencia en relación con el sistema anterior, porque en el sistema anterior casi todos estos contratos tenían la fórmula genérica, por circunstancias de la producción. Cuando el trabajador lo despedían y tenía las narices de acudir a la jurisdicción social, pues entonces la empresa tenía que probar cuáles eran esas circunstancias. Ahora, en este momento, si el contrato no tiene con precisión descritas esas circunstancias, ese contrato dará lugar seguramente a una indefinición, salvo que la empresa en el acto del juicio, pues se le va a exigir unas garantías probatorias mucho mayores que antes, una carga probatoria importante. Las consecuencias del fraude en este caso pues van a ser sanciones administrativas, que como he dicho, la LISOS las contiene y bastante graves, y la indefinición del contrato. Es decir, da igual cuál sea la calificación del despido, que sea improcedente, que sea nulo y tal. Lo importante va a ser que esta persona se va a quedar indefinida si se ha producido un fraude en su contratación, indefinida en ese puesto de trabajo. Incluso hay una sentencia de Cataluña que es anterior a la reforma, pero bueno, que ya se estaba esbozando, y además es un magistrado muy peleón, y entonces pues cuantificó una indemnización por despido incluso superior a la que la ley plantea, diciendo que se trataba de una indemnización por daños adicional para ese trabajador que sufre un fraude en su contratación, es decir, que le engañan haciéndole un contrato que no era el que debería hacerse. Bueno, también se establece que la persona contratada sin seguridad social pues también será indefinida, es decir, hay ahí... En el ordinario, vamos a ver, ¿cuáles son las causas? Pues un incremento ocasional e imprevisible o las oscilaciones en la producción. Aquí es curioso porque dice incremento ocasional e imprevisible o oscilaciones. Lo de ocasional e imprevisible, si se fijan ustedes, ya son adjetivos. Y entonces eso es lo que va a plantear ya, por cierto, problemas interpretativos. Ocasional, bueno, pues habrá que entender, o por lo menos así lo dice la doctrina, que actúa solo en alguna ocasión, es decir, que no es cotidiana, que no es una necesidad cotidiana. Imprevisible, pues es el elemento subjetivo, es decir, no puede servir, por ejemplo, para lanzar un producto nuevo, porque eso es previsible, de manera que tiene que ser para una situación pues que sea realmente extraordinaria. A mí se me ocurre un ejemplo, porque resulta que conocí a quienes lo hicieron en la pandemia. Resulta que en unos fabricantes de tejidos pues surgió el tema, claro, primero el confinamiento, después empezó a abrirse, faltaban mascarillas, aquello era un caos, ya saben ustedes los problemas de compra de mascarillas que ha habido, sobre todo centradas en Madrid, pero eso ha ocurrido en toda España. Y entonces a esta persona que hacía tejidos se le ocurrió fabricar un tejido con que tenía unas características especiales, el FPP2, no, primero era el 1, y que evitaba la entrada del virus. Y por tanto lo que hizo fue, mantenía su producción, pero hizo una línea especial de tejidos que luego, con 2 gomitas, pues se ponían y servían para hacer una mascarilla o para meter dentro de estas mascarillas de tela que se vendían por ahí. Bueno, pues este es un caso que luego se me ocurrió y digo, mira qué ejemplo tan bueno voy a dar de lo imprevisible y ocasional, ¿no?, para poder contratar a gente. Hay, no obstante, una crítica que tengo que hacer aquí porque ahí el precepto habla también de que podrán cubrirse las vacaciones con este contrato. Yo creo que eso es un poco irregular, yo creo que ha sido un poco una cesión a las empresas porque, claro, una empresa tiene que saber, tiene que calcular dentro de su normal dinámica cuándo y cómo los trabajadores van a tener vacaciones. O bien les da vacaciones en el momento en que la producción es más baja, o bien reparte los periodos en varios y tal. O sea, que esto sirva para contratar a alguien para que cubra las vacaciones de los demás, creo que más bien sería un fijo discontinuo y no un supuesto ocasional, porque no es ocasional. Es decir, no es ordinario ni ocasional tampoco.
Y el segundo contrato, que es el ocasional, pues son situaciones previsibles. Es decir, esto es un tema también interpretable. Es decir, vamos a ver, actividades no habituales, pero que se puedan prever o que se puedan anticipar. Bueno, yo esto solamente lo entendería en sectores como la hostelería o el sistema agrario, o el régimen agrario, porque solamente ahí se podrían establecer unos contratos de esta manera. Bueno, dejan un margen de inseguridad, por tanto, eso siempre es una duda importante. Pero tienen un límite temporal, que son 90 días. Por tanto, cumpliendo ese límite temporal, pues el contrato podría ser legal. Se establece también, dentro de esta modificación de la negociación colectiva, que será la representación legal de los trabajadores la que controle. Bueno, pues está bien. Quiero decir, si lo controlan bien y no se pasan, pues podría ser. La representación legal de una gran empresa pues podrá controlar cuando se están haciendo contratos que no se adecúan a la previsibilidad o imprevisibilidad que hemos comentado antes. El problema será siempre en las pequeñas empresas que no tienen representación, porque ahí es donde pasa todo, Es decir, donde se abusa de la temporalidad muchas veces, donde se hacen horas extras sin satisfacerlas, etcétera, etcétera. El segundo de los contratos temporales es un contrato que también es discutible, pero bueno, este no tiene problemas de temporalidad. Es el contrato de sustitución. Tiene otros problemas, pero el de la temporalidad, los peligros de la temporalidad o del abuso de la temporalidad no lo tiene. Son aquellas situaciones en que la empresa necesita sustituir a un trabajador que se ha ido, pues por ejemplo, pues por razones de conciliación o para cumplir una obligación legal. Por ejemplo, pues se va de concejal a un ayuntamiento, entonces deja su puesto de trabajo, pero claro, la empresa se lo tiene que conservar, porque este señor dejará de ser concejal un día y querrá volver a la fábrica o al taller o al despacho. O también cuando hay una vacante, Entonces son circunstancias previsibles, o sea, la empresa debe poder optar a sustituir a un trabajador sin necesidad de complicarse mucho la vida. Oye, sí, pues voy a encontrar uno de una cualificación similar que me cubra esto el tiempo que sea. Es decir, no tiene un tiempo limitado, porque, por ejemplo, pues eso, pues un embarazo pues dura X tiempo, mejor dicho, un posparto, pero un cargo de concejal pues no se sabe, pues igual te tiran a los 2 años o aguantas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues no tiene aparejada indemnización tampoco y, por tanto, es un contrato muy fácil de llevar. Claro, con todos los requisitos de identificación del sustituido, etcétera, etcétera. La crítica que se puede hacer a este contrato es que lo ha usado mucho la administración pública y lo ha usado mal. Porque un contrato vacante, una plaza vacante, pues sí, tú puedes cubrirla mientras preparas, ¿no?, el concurso o preparas la oposición. Pero lo que no puedes tener 10 años una persona ahí y no hacer el concurso y no celebrar la oposición. O sea, tanto joven que hay estudiando y resulta que aquella persona, yo no digo que se haya metido malamente, no. Pero bueno, todos sabemos que a veces las instituciones pues facilitan la entrada en este tipo de contratos a gente afín y luego esa gente afín se queda 10 años o 12 años y esa plaza nunca sale. Nunca sale a concurso, nunca sale a oposición. Entonces, bueno, pues ese es una situación de abuso que además el Tribunal Europeo nos ha dado por todos lados. O sea, hay sentencias que dan vergüenza para la administración española, Son contrarias a una directiva, la 99 del 70, que precisamente es una directiva que va contra el empleo precario y contra los abusos en la contratación temporal. En este caso, pues ahí está. Además, saben ustedes que hay unos principios constitucionales, que es que el acceso a los cargos públicos, a la administración, debe estar presidido por los principios de capacidad, igualdad y mérito. Entonces, tiene que haber algún sistema de elegir entre varios al que sea mejor. Hasta ahora no se ha inventado ningún otro más que el de las oposiciones. De manera que cuando inventen otro, pues entonces se seguirá ese. Cuando la inteligencia artificial sea capaz de decirnos esta es la persona adecuada para este puesto, pues entonces a lo mejor ya no hay nada más que decir. Pero bueno, a lo mejor la inteligencia artificial también puede estar mediatizada por quien quiere que determinado puesto lo cubra determinada persona. Bueno, en fin, paso al contrato de formación, que este es un contrato que, claro, a los jóvenes pues les interesa muchísimo, porque
lo que existía antes eran las prácticas no laborables, es decir, no laborales, perdón. Formación y aprendizaje, por favor, a estas alturas, el contrato de aprendiz. El contrato de aprendiz estaba hasta hace poco en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, ha ido un poco desvaneciéndose a través de que, bueno, pues se apuntaba a un curso online de una academia de no sé dónde, sobre lo que fuera, y ya está, y nadie se controlaba que se examinara, que superase el curso, y entonces, bueno, pues eso era una tomadura de pelo totalmente. Ahora, eso sí, el contrato era barato y a la empresa pues le podía interesar. Tenía un tiempo limitado, pero bueno, se quedó casi reducido a las escuelas taller y a las casas de oficios, etc. Se ha creado ahora un contrato formativo único. Refuerza la formación teórica, exige que haya un convenio entre la empresa y una entidad educativa y que haya un plan formativo individual. Es decir, esta persona, ¿qué puesto de trabajo va a desempeñar? Bueno, pues interesa que el plan formativo vaya por aquí. Es decir, aparte de los estudios que esté realizando, que se vaya por aquí. Se llama, por tanto, contrato de formación en alternancia. El nombre es un poco raro, pero lo dice todo si lo pensamos un poco, ¿no? Que alterna trabajo y estudios y, por tanto, te permite, al mismo tiempo que estudias, pues realizar una actividad que esté retribuida, es decir, que tenga un salario, que estés de alta en la seguridad social, etcétera, etcétera. Tanto se trate de estudios universitarios como se trate de estudios de formación profesional o dentro del catálogo del Sistema Nacional de Empleo. Hay que distinguirlo de las prácticas curriculares. A veces los estudiantes dicen, bueno, pero entonces, vamos a ver, las prácticas curriculares son un complemento de los estudios, para conseguir que tiene también garantías laborales y de seguridad social. Pero no es lo mismo. Vamos a ver, las empresas van a querer hacer este tipo de contratos cuando tenían antes una cosa tan facilona, pues ya veremos, dependerá de ellas, de que quieran tener un personal formado de verdad, un personal que controle en su formación, que sepan que está aprobando los cursos, que haya un plan individual de formación de esa persona que está trabajando y que vean que ese plan individual de formación funciona, que es capaz de ir subiendo escalones. Es decir, si le falta cursar un año, pues ir subiendo esos escalones que le van a permitir después tener una experiencia, conseguir un puesto de trabajo decente en la empresa, y a la empresa obviamente pues le va a interesar muchísimo. Otra cosa es el contrato en prácticas, que no tiene nada que ver con el contrato formativo. El contrato en prácticas es aquel que un titulado ya pues hace un contrato en prácticas para un poco saber si esto es lo que le gusta de verdad o prefiere hacer otra cosa. Hay más cosas, la formación dual universitaria y tal, pero no les voy a soltar el rollo. Voy a ir un poquito al contrato estrella, porque ha sido el más criticado y el más ensalzado de todos, que es el de los fijos discontinuos, el que he empezado antes a comentarle. Es la estrella de la reforma. Ha sido ensalzada por unos porque se dice que con esto se va a acabar los contratos temporales, se va a acabar con la precariedad laboral. Y por otro, está criticada porque se dice que no son verdaderos contratos indefinidos, porque no ocupan todo el tiempo de trabajo dentro de una anualidad. Es decir, no se presta servicios durante todo el año. Para entender lo que significa este contrato, tengo que hacer una brevísima historia de lo que ha sido en nuestro derecho el contrato del fijo discontinuo. Esto era el contrato que se utilizaba en el campo. Es decir, en el campo la producción viene por campañas, por épocas. Y además de en el campo, pues también en los almacenes de manipulación, por ejemplo en Valencia, se recoge la naranja, luego se manipula la naranja, y entonces para exportar, luego se transporta la naranja, ¿no? Bueno, pues detrás de una campaña normalmente va otra, y entonces, pues esto era el trabajo del fijo discontinuo. Te llamaban 3 meses recogiendo naranja, vale, a tu casa. Ahora viene otra naranja, más tardía, bueno, pues otros 3 meses, pues que si la nabel, que si la navalina, que si la zarzuma, que si la clementina, bueno, pues se iban concatenando contratos, pero siempre con tiempos de inactividad. Entonces, lo que pasa es que los sindicatos empezaron con los convenios a pedir que se llamara siempre a los mismos trabajadores, porque de esa forma se impedía que el empresario pudiera deshacerse de los más díscolos. Entonces, al cabo de 2 o 3 temporadas, los convenios decían, esta persona se queda fija aquí y tendrá que ser llamada
la próxima campaña. ¿Qué pasó? Pues que eso quizá no interesó demasiado, y entonces pues se volvió al contrato eventual para este tipo de trabajos agrícolas, etc. Y luego además, y esto yo creo que es lo más grave, porque empezó a utilizarse para actividades distintas. Este contrato empezó a utilizarse sobre todo en la educación, en los centros escolares. Vamos a ver, fijos discontinuos eran los profesores, los que atendían el comedor, las señoras de la limpieza, todos eran fijos discontinuos, salvo aquellos titulares que por lo que sea era exigido un número de titulares determinado en un colegio, pues los demás eran fijos discontinuos. ¿Qué quiere decir? Pues que empezaban a trabajar en septiembre, a mediados de septiembre, y cuando llegaba julio, pues iban a su casa. Claro, si se fijan ustedes, julio, agosto, septiembre, pues eran las vacaciones. Pero esa persona no era fija, se la podía volver a llamar. Bueno, esto dio lugar a una litigiosidad tremenda. Acabamos hasta el pirri de demandas de fijos discontinuos pidiendo la fijeza de la relación. Esta situación, ya digo, fue controlada por los tribunales, y yo creo que bien controlada, porque se empezó a establecer el tema, no, esta gente es fija y lo que no trabaja es que son vacaciones, y por tanto lo mismo que el titular. Si hacía lo mismo que el titular de la asignatura de al lado y se iba de vacaciones al mismo tiempo que el titular de la disciplina de al lado, pero no eran vacaciones, sino que le habían dicho que se fuera, pues claro, realmente era lo mismo, entonces debía ser considerado como fijo. Bueno, hubo muchas reformas legales, voy a hablar de esta. Esta se habla de actividades con periodos de ejecución incierto en su inicio y fin y que requieren un llamamiento. Bueno, también pueden ser actividades con periodo incierto, porque bueno, la campaña de naranja a veces empieza el 7 de octubre, pero a veces empieza el 23. Entonces, claro, tuvieron que hacer una ampliación ahí del concepto, porque a veces pasaba que si la campaña se decía que empezaba un día determinado, al día siguiente el trabajador no llamado ya estaba ahí, demandando. Es decir, demandando, me han despedido, porque tenían que haberme llamado ayer y resulta que hoy no estoy trabajando. Entonces, bueno, se le ha intentado dotar de una cierta indeterminación en cuanto a las fechas para evitar que, obviamente, pues que demandas innecesarias, porque a lo mejor el empresario dice, no, es que no lo he empezado todavía, es que va a empezar la semana que viene. Entonces, aviso, va a empezar la semana que viene. Con este contrato, bueno, se da cobertura a las actividades estacionales y también aquellas que son intermitentes y tienen unos periodos de ejecución ciertos, más o menos, bien estén o no determinados. Había campañas del INE, por ejemplo, que eran todos los años, se hacían unas campañas. Bueno, pues eso son tareas que son intermitentes y que los periodos de ejecución son ciertos. ¿Cuándo se hacen las campañas del INE? A mí se me ha olvidado, pero bueno, se hacían en un periodo determinado. Estas que se hacían a las familias, y ¿usted qué piensa? ¿Y cuántos electrodomésticos tiene en su casa? Ahora estas campañas se hacen menos, pero bueno, pero eran una cosa muy, muy graciosa. Claro, todos venían a demandar que ellos querían ser fijos discontinuos, que al año siguiente les volvieran a llamar. Claro, muchos podían ser estudiantes, mucha gente era inactiva, y entonces, claro, ir casa por casa y que te paguen por eso, pues claro, estaba claro. Entonces, y el periodo de inactividad, aquí tampoco no puede superar los 3 meses, creo que lo he dicho antes también. O sea que el fijo discontinuo es aquel, en el tema agrícola, pues hay que ir llamándolo a las distintas campañas. ¿No se imaginan ustedes los líos que ha habido en Valencia sobre que la misma empresa hacía naranja, caqui y melocotón? Y tenía 3 listas, uno para naranja, otro para caqui y otro para melocotón. Y entonces hacía falta trabajadores de la naranja en el caqui, y entonces se armaba el cacao. No porque tú no estás cualificado, no porque tal. Bueno, se hacía por tanto unas listas y se iba llamando para las campañas sucesivas. Lo más curioso de este llamamiento era que, claro, que si no te llamaban, pues tú tenías que demandar porque te habían despedido. Entonces, bueno, siempre había gente, representantes de los trabajadores que controlaban las listas, ¿no? Y decían, venganito, zutanito, os van a llamar, y luego a ti. Pero, claro, el tema es que ahora, en vez de ese llamamiento que hacen las empresas, va a estar controlado de una forma más sindical. ¿Por qué? Pues porque ahora se permite a los convenios establecer los criterios de llamamiento. A mí eso me da un poco de miedo, les soy sincera, porque un llamamiento por lista
pues un llamamiento por lista, quiero decir que pim, 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 empiezas por el número 1 y acabas en el 58. Un llamamiento por criterios, ya lo vamos a ver, quiero decir, como esto es un tema que los convenios tendrán que prepararse, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque, claro, los criterios tienen que ser objetivos, tienen que ser, no sé, en fin, por escrito, que sean formales, que no permitan discriminaciones. Es decir, la ley establece un marco de cómo deben ser los criterios. Pero claro, dentro de ese marco general, pues yo supongo que cabe cualquier cosa. Antes eran criterios de antigüedad, sobre todo por la cualificación profesional. El más antiguo es el que más sabía y, por tanto, luego pues a los más modernos para que aprendieran, ¿no? Es lo que tenían menos trabajo. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Si se incumple el llamamiento, pues despido. De todas formas, ya antes también existía la posibilidad de pedir una indemnización por daños y perjuicios. Y a veces se utilizaba de forma muy sabia. Yo me voy a callar, no me han llamado, estoy 15 días sin trabajar y luego demando porque demando los salarios de esos 15 días que no me han llamado. Claro, las empresas tenían que controlar bien ese tema y tienen que seguir controlándolo, porque es un tema importante. Dar o no trabajo a una persona que está esperándolo, pues claro, obviamente es importante. Y si la persona a que llaman no acude, ¿qué pasa? Bueno, pues si no acude porque está justificado, está enfermo, está cumpliendo una obligación legal o está con guarda legal, en situación de guarda legal, pues está justificado, no puede tener problemas, cuando acabe le llamarán. Y si no justifica su ausencia, por el contrario, pues entonces se entiende que hay una dimisión, o sea, no un despido, sino que se ha ido. Se ha ido. Una cuestión curiosa que fue objeto de un rapapolvo por el Tribunal Europeo a nuestro Tribunal Supremo fue, como los fijos discontinuos son mayoritariamente mujeres, pues entonces se planteaba el tema de los complementos de antigüedad. Es decir, los complementos de antigüedad son aquellos que se pagan cuando una persona cumple un trienio en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues cada empresa paga lo que sea, pero bueno, pues compras un trienio, pues 50 euros más, ¿no? Al mes. Entonces, bueno, se planteó el tema de si, dado que las que fijas discontinuas eran fundamentalmente mujeres, podía haber un criterio de discriminación en el caso de contar los complementos de antigüedad de forma distinta a la de los trabajadores ordinarios indefinidos. Porque, claro, el trabajador ordinario indefinido tiene tantos días de trabajo al año y un mes de vacaciones. Pero aquí, como a lo mejor se dejaba de trabajar 3 o 4 meses, pues claro, lo que hacía nuestro Tribunal Supremo es decir, no, vamos a contar hasta que sea un año, y de ahí volvamos a contar hasta que sea un año, o sea, no iba por anualidades, sino por tiempo de trabajo que fuera equivalente a un año de trabajo. El Tribunal Europeo le dio un rapapolvo de mucho cuidado y le dijo, no, si está un año y es trabajador fijo un año, pues cumplirá un trienio. Otra cosa es que el trienio que se le pague a esa persona, que va en relación con su salario, va a ser menor que el que se le pague al otro, pero el trienio lo ha cumplido. Entonces eso le dieron aquí al Supremo, pero fuerte, porque además era importante, sobre todo por el tema de que eran las mujeres las que resultaban perjudicadas en ese caso y tenían que trabajar a lo mejor 3 años y medio o 4 años para poder conseguir ese plus que le daba la antigüedad. No obstante, para el cómputo de la antigüedad a efectos de despido, esto es, a lo mejor no sé si alguno no lo entiende, me lo dice. Es decir, la suma de días, o sea, la cantidad por día que se paga cuando una persona es despedida, ahí hay una variación. Es decir, no es lo mismo pagar una cantidad, pongamos 33 días por año, a una persona que está trabajando todo el año, que pagarle a una persona que está trabajando solo 7 o 8 meses al año. Entonces, ahí, siempre y cuando no haya criterios o mejor dicho, responda a criterios de objetividad y transparencia y todas esas cosas que se dicen, pues se permite que a los fijos discontinuos se les compute solo el tiempo trabajado a los efectos de cuantificar la indemnización. Esta posibilidad, la directiva que planteó todo este tema, le daba un nombre latino. Yo cada vez que me encuentro con un nombre latino en derecho laboral, pues me encanta porque se usan pocos, así como en civil, pues era una maravilla. Estás oyendo constantemente pues nombres latinos, pues aquí a prorata
temporis. A prorata temporis es una expresión, es decir, a prorata del tiempo trabajado. Entonces, es una expresión que ha pasado a nuestro lenguaje ordinario. O sea, lo usamos, yo no digo que lo usemos todos los días, pero sí, a prorata de tal, o a prorata de cual. Pagamos a prorata. Bueno, pues es una expresión que a mí me encanta, ¿eh? Entonces, pues la suelto porque... Entonces, aquí la Audiencia Nacional la validó porque creo que era una empresa, creo que era Renault, que tenía varios centros de trabajo en toda España. Creo que era Renault, a mí se me despistan luego los nombres. Y la empresa, por no sé qué motivo, pues ese año debía haber ganado mucho dinero, dijo 1.000 euros de gratificación a todos los trabajadores. Y entonces, claro, dijo, bueno, pero no a todos, a los que hayan trabajado todo este año, que hemos tenido un resultado estupendo y tal. Entonces, los fijos discontinuos acudieron a la Audiencia Nacional, que era el tribunal competente para conocer cuando hay varios centros de trabajo en toda España. Y entonces, no, le dijo, no, a prorata temporis, aquí, si ha habido una productividad estupenda y estos van a cobrar 1.000 euros, pues si usted en vez de un año ha trabajado 7 meses, pues cobrará el equivalente a prorata del tiempo que haya trabajado y no la anualidad completa, no los 1.000 euros. Bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Bien, aquí se ha criticado muchísimo la expansión de los fijos discontinuos. Yo he leído prensa y, bueno, algunos los ponen a parir, pero se han creado 7 millones de puestos de trabajo y de los cuales 1/3 son discontinuos. Eso es verdad. Es decir, son muchos millones de puestos de trabajo, pero de ellos 3 no son tan indefinidos como los demás, sino son aquellos que durante 3 meses al año van a dejar de trabajar. Los últimos datos del paro han sido muy buenos. Del primer año creo que había 515.000 trabajadores más y 430.000 parados menos. Yo me he fijado en las últimas cifras del mes de mayo, este mes pasado. Bueno, el paro ha bajado en casi 50.000 personas. Algo está pasando, ¿eh?, en nuestro mundo laboral, de manera que el tiempo nos irá diciendo si esto es algo coyuntural, si tiene continuidad, tiene relación con nuestro, pues no sé, con nuestra realidad económica, o si esto va a hacer pluf, como han hecho tantas reformas anteriores. Yo espero que no, pero bueno, en fin. A ver, sigo con los contratos. No os estoy aburriendo demasiado, ¿no? Bueno, sois muy buenos. Sois muy buenos, muy buenos. Porque aquí, salvo a la gente laboral y tal, que te mira con mucha atención, otros dicen, ¿qué está hablando esta señora? Bueno, sois muy buenos. Si esto os abre un poco la cabeza respecto a nuestra situación legal actual, pues yo la verdad me daré más que satisfecha. Bueno, el contrato de obra que ya he criticado antes es ese contrato que servía para todo, ¿eh?, para un proyecto, para una subvención, para lo que sea. Bueno, este que se creó en 1980, o sea, casi al principio de nuestra democracia, y se identificaba con la autonomía y la sustantividad de la obra, es decir, una contrata, una concesión administrativa, una subvención, es decir, algo que dé cobertura a un contrato y que cuando se acabe ese algo, el contrato se acaba, ¿no? Bien, pues el Tribunal Supremo también decía que estupendo. Una contrata administrativa, contrato de obra. Una concesión administrativa, también contrato de obra. Total, también el Tribunal Europeo también nos dio un varapalo y a pesar de que el que mejor funcionaba era el de fijo de obra de la construcción, también nos lo tiró para abajo, con lo cual esto se acabó. Había que hacer un contrato de obra nuevo. Y entonces queda el contrato indefinido, ahora ya tiene ese calificativo, adscrito a una obra, pero solo en el campo de la construcción. Es decir, ya no se pueden utilizar los contratos de obra para esas cosas que se hacían antes, no, ahora solo dentro de la construcción. Entonces, lo que pasa es que en este sector, que está regulado por el Convenio General de la Construcción, hay muchísimas actividades, que son construcción y obras públicas, mantenimiento de infraestructuras, canteras, areneras, artefactos flotantes, comercio mayoritario, etc. Y en el anexo primero se especifican las actividades que se incluyen. No se lo voy a leer. Sería como leerles el listín telefónico o leerles la genealogía de Moisés del Antiguo Testamento. Es decir, tendríamos aquí mucho tiempo. Simplemente decir que hay un catálogo muy amplio de actividades, pero todas relacionadas con la construcción, el mantenimiento de infraestructuras, cosas así.
Bueno, el trabajador, por tanto, está adscrito a una obra, ¿no? Y entonces, como pasaba antes también, pues si la obra finalizaba o disminuía el volumen de la obra o se paralizaba por lo que fuera, por ejemplo, se acababa el dinero y la obra se acaba. Bueno, pues entonces se cesaba al trabajador, ¿eh? Entonces, con la relación laboral, con la situación laboral, pues el señor se iba a su casa a esperar que le contrataran para otra obra y le daban 8 días de indemnización por año. Una miseria total. Pero bueno, bien. Con la nueva reforma este es indefinido. Entonces, si la obra finaliza, la empresa tiene la obligación de hacerle una propuesta de recolocación. Entonces, esa propuesta de recolocación tiene que decirle pues, dónde está la ubicación, dónde se ubica la obra, la fecha de incorporación, tiene un preaviso de 15 días, posibilidades de acciones formativas si es que ese trabajador pues, no tiene del todo la cualificación que esa obra necesita, etc. Y el trabajador debe contestar en 7 días. Bueno, dependiendo de la ubicación de la obra, pues esto, claro, sirve para espíritus libres, por decirlo de alguna manera. Es decir, aunque la obra esté dentro de la misma provincia, hay obras que estarán a 80, a 90 o a 100 kilómetros de distancia. ¿Eso quién lo aguanta? ¿Qué trabajador aguanta tener que estar haciendo una mansalva de kilómetros? ¿Quién puede ahí salvaguardar su conciliación en una situación así? Bueno, lo cierto es que sí puede pasar que el trabajador rechace la incorporación a la nueva obra, cosa que es muy sensata, que exista exceso de trabajadores de su misma cualificación, es decir, que sean todo piseros y lo que se necesita es gente que coloque tejados, o que no existan obras en las que pueda incorporarse. La empresa dice, no, es que ya no tengo, las tengo en el País Vasco y ahí no vas a ir, entonces no tengo. Entonces se consideran causas de cese inherentes a la persona del trabajador, esas 3 causas. Pero fíjense, no tiene nada que ver entre la causa de yo, trabajador, no me voy a Vigo, porque no me interesa, no me voy a mover hasta allí, o que se le diga que hay exceso de trabajadores de su misma cualificación o que no existan obras a las que pueda incorporarse. Bueno, pues en este caso se produce el cese como causas inherentes a la persona del trabajador y se le dan 25 días por año trabajado. Se dan cuenta de la diferencia de indemnización, ¿no? Bueno, pero hay otra diferencia muy importante y es que, claro, dimitir se puede atribuir al trabajador. Mire, yo no voy, pues no me interesa porque está muy lejos, por la razón que sea, por no me da la gana, y tener que trasladarme con la familia y tal a otro sitio. Pero, claro, lo otro, ausencia de obras o exceso de trabajadores, no son causas atribuibles al trabajador, son causas objetivas, de manera que debe seguirse un despido objetivo. Y si son muchos trabajadores, debe seguirse un despido colectivo que tiene, claro, unos requisitos de previo diálogo, negociación, etcétera, etcétera. Claro, eso no interesaba. Y como no interesaba, pues entonces el pacto social ha intentado resolverlo de la siguiente manera. Mira, yo te tiro, pero te pago bien. Y entonces los trabajadores consiguen una indemnización mayor y la empresa consigue una mayor libertad y certidumbre para la extinción del contrato de obra. Eso es lo que ocurre en todos los pactos sociales. Y esto es lo que ocurre aquí y lo que ocurre en los convenios colectivos también. Los convenios colectivos el tema es más complicado, porque a veces te plantean una negociación, la interpretación de un convenio colectivo y hay una cláusula que dice una cosa y 10 páginas más atrás hay una cláusula que dice otra. Y tú dices, a ver, ¿qué me están queriendo decir estos señores? ¿Se les ha colado? No, no se les ha colado. Mejor dicho, cada uno ha intentado colar al otro la cláusula que le interesa. Por tanto, al final los tribunales tienen que decir cuál fue la verdadera voluntad de las partes a la hora de firmar ese convenio. Por tanto, los tribunales son muy malos para una parte, muy buenos para la otra, pero en otro caso serán al revés. Es decir, siempre eres malo para una de las partes de un conflicto, sobre todo de un conflicto laboral. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que hay. Y yo quería seguir hablando un poquito del contrato temporal en la administración pública, si aquí mis compañeros me dejan. Si tienes 10 minutos. Tengo 10 minutos, sí. Lo voy a hacer rápido porque me voy a dedicar a criticar a la administración, donde he estado yo mucho tiempo. Pero tengo ganas y me apetece, ¿eh? Entonces, bueno.
Bueno, la Administración venía usando la interinidad por vacante, es decir, la plaza está vacante, yo no la convoco, ni convoco posiciones para cubrirla y, por tanto, hay aquí un señor que lleva 8 años, 9 años, 10 años, 15 años hemos llegado a ver gente en una plaza vacante. Y luego había otra figura que era eventual por insuficiencia de plantilla. Es que no hay plantilla, chico, pues aumentala. No, es que con el eventual por insuficiencia de plantilla, pues lo tenemos, nos hace falta gente, porque ahora, por ejemplo, la Seguridad Social necesita personal, porque ahora, pues bueno, pues está gestionándose el tema de las, ¿cómo se llama?, de la renta activa de inserción, o yo qué sé, lo que sea, la subvención que sea. Necesitamos más gente. Bueno, pues si necesitas más gente, pues tendrás que contratar a más gente, pero bien contratado, no haciendo estas pavadas. Pero claro, el Tribunal Supremo es que les ha dejado durante tiempo hacer eso. Y entonces, pues el Tribunal Europeo pues, nos ha estado dando constantemente y se había convertido en un problema endémico de la Administración. ¿Cómo se ha solucionado? Bueno, pues yo creo que se ha solucionado mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hubo una ley anterior a esta, la Ley 20 del 2021, que es de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público. ¿Y eso qué quiso decir? Bueno, pues que los que estén más de 3 años, pues podrán demandar pidiendo ser indefinido no fijo de la Administración. Y por tanto ha habido demandas así, pero apuñaos. Toda la gente que llevaba más de 3 años ha demandado y pedido ser indefinido no fijo. Claro que son plazas que no te dan derecho a quedarte toda la vida, pero antes, por ejemplo, cuando una persona ocupaba una plaza vacante o por sustitución, pues cuando venía el otro, pues este se iba con una mano delante y otra detrás. Ahora no, ahora al considerar los indefinidos no fijos se plantea el derecho a una indemnización de 20 días por año. En el caso de una persona que lleve 10 o 12 o 15 años, pues es una indemnización, digamos que sabrosa. Ahora pues desaparecen los contratos de obra, desaparecen también muchos contratos ligados a proyectos de investigación. No sé cómo lo organizarán, porque ustedes saben que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación tenía muchos científicos trabajando con contratos también temporales. Es decir, un proyecto de investigación daba lugar a un dinero y, por tanto, se contrataba pues eso, a biólogos, a médicos o lo que sea para llevar adelante pues, un estudio como se hizo con el tema del COVID. Bueno, pues ahora, como estos desaparecen, pues ya veremos lo que se hace, porque ahora en este momento no hay un marco claro de dónde meter a esa gente y cuando acabe el contrato, pues se acabará el contrato. Quedan, no obstante, otros contratos de duración determinada. Casualmente existen contratos de duración determinada que quedan todavía porque están unidos a los planes de financiación de la Unión Europea o del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. O sea que ahí hay un poco así de contradicción. Una contradicción entre eso de que ustedes no hagan contratos temporales, pero para trabajar en la financiación que nosotros les damos, pues hay que tener personal eventual o temporal porque no se va a quedar aquí. Los fondos no son eternos ni van a durar toda la vida. Pero bueno, ahí hay gente que va a estar años controlando esa moneda, esa cantidad de dinero que nos ha dado la Unión Europea, que no es moco de pavo, por cierto. Bueno, solo contarles ya, y acabo, el tema de los convenios, la importancia que ha tenido la reforma de los convenios. Ustedes saben que la autonomía colectiva, es decir, el derecho a negociar, pues surge en los años 80, es decir, surge a consecuencia de la transición democrática y surge con una finalidad muy clara, evitar el conflicto social. Es decir, que se pongan de acuerdo, oiga, que empresas y trabajadores hablen y se pongan de acuerdo y negocien en la medida de lo posible y teniendo en cuenta lo que hay, negocien sus condiciones de trabajo, sus horarios, su antigüedad, en fin, todo, el transporte incluso, si es necesario. Y entonces, bueno, la autonomía colectiva ha dado muy buenos resultados durante mucho tiempo. Se han evitado muchos conflictos gracias a que las empresas o los sectores, el sector del metal, ustedes ya sabrán que es muy combativo, pero claro, es que tiene un convenio que ahí se lo han jugado, han hecho un convenio muy fuerte. El sector de la madera, bueno, pues hay convenios que afectan a sectores muy fuertes dentro de la economía del país y que tienen pues, cierto poder, ¿no? Yo a mí me acuerdo mucho de esa película en la que sale Marlon Brando, ¿cómo se llama?
¿La ley del deseo es? Ah, no. Un tranvía llamado deseo. Es que como no tiene nada que ver con el tema laboral, no me sale. Pero bueno, ahí planteaban el tema de un sindicato fuertísimo en los muelles y bueno, te ponías un poco preocupada, ¿no?, de que una situación como esa llegara a nuestro país, que no ha llegado nunca, que yo sepa. Pero bueno, era fuerte pensar que ese sindicato controlaba el sector, o sea, controlaba el sector totalmente. Si él se paraba, los barcos se paraban. Era una cosa muy, muy curiosa. Y aparte de ver a Marlon Brando, que siempre era un gusto, pues en fin, te enseñaba un poquito de qué es un sindicato y qué poder tiene dentro de determinados sectores de actividad. Bueno, aquí esta reforma lo que ha dado es legitimidad. Es decir, no es una reforma que de repente se le ha ocurrido a alguien, sino que es una reforma que viene exigida por la Unión Europea y que es consecuencia de un pacto social. Y la verdad es que como últimamente eran escasos los pactos sociales, pues qué quiere que le diga, yo la he aplaudido muy a gusto, porque el pacto social siempre es bueno. Es decir, que empresas y trabajadores se pongan de acuerdo, es bueno, que negocien, que cedan. Yo cedo aquí, pero tú cedes allá y vamos a ver cómo lo organizamos. Entonces, por ejemplo, pues, claro, se dio prioridad en los años 2011 y 2012 al convenio de empresa. ¿Y eso qué pasó? Pues se redujeron los salarios hasta unos extremos brutales, se hicieron horas extras sin computar muchas, entonces, claro, se prescindió del convenio del sector y entonces ahora se ha vuelto de alguna manera, no del todo, a estimar prioritario el convenio del sector, para intentar evitar, pues, corregir la devaluación salarial. No obstante, claro, esto todavía no lo vamos a ver, porque hay un régimen transitorio, igual que les he dicho que las leyes entran en vigor inmediatamente, la ley civil dice 20 días, esta decía al día siguiente, pero luego ha planteado temas transitorios. Por ejemplo, la reforma de la contratación temporal le da 3 meses a las empresas para que adecúen las plantillas y hagan legal su situación. Y aquí la transitoriedad en materia de convenios es de 1 año, para que el convenio que se aplique sea el convenio sectorial, es decir, el del sector, en materia salarial, porque era el sector que de alguna forma, claro, como un sector determinado, el sector de la madera, pues eso, de la minería, del carbón o lo que sea, pues claro, es un sector que tiene una fuerza porque une a todos los sectores, mientras que el de la empresa, pues vamos a ver, si son 10 trabajadores, pues la fuerza que tienen es la que tienen 10 trabajadores. Si los trabajadores, en fin, no tienen capacidad negociadora, porque hay que tenerla, pues entonces no se llega a ningún lado. Bueno, a ver, ¿qué más digo? Sí, bueno, quería también soltar otro latinajo, si me permiten. Porque hay un problemita que suele haber cuando hay concurrencia de convenios. Es decir, la ley dice, bueno, vamos a ver, remisión a los convenios colectivos sectoriales, bueno, tal, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando hay concurrencia de convenios? Es decir, cuando es posible que se apliquen 2 convenios. ¿Qué ocurre ahí? Pues bueno, aquí hay otro latinajo que dice prior in tempore potior in iure. Es decir, el primero, el que se aplica es el primero que hubo. Es decir, la concurrencia, sí, pueden concurrir en un momento dado, pero primero hubo uno, ¿no? Esta frase, por tanto, viene de Justiniano, de la compilación que hizo Justiniano, de la compilación civil de las normas romanas, y que luego se han quedado muchas de ellas pues aquí, en nuestro derecho. La verdad es que es maravilloso que se compilara en el año 500, más o menos, no recuerdo bien la fecha, y que en el año 2000 y pico pues estemos utilizando todavía conceptos y frases y normas que, bueno, pues que Justiniano recompiló, que eran, por supuesto, anteriores a él, porque esto viene del derecho humano. Y eso da seguridad. Es decir que cuando concurren 2 convenios en una misma actividad, siempre vale el primero, da seguridad, porque dices, no, este es del año 80, este es del año 80, no, el del 80, chimpum, no discutamos más, si es mejor, si es peor, si favorece a unos, si favorece a otros, no, el primero en el tiempo. Bueno, pues este es uno de los principios que queda claro con esto. Y ya está, y yo creo que ya acabo, ¿no? Luego ya, si queréis, bueno, yo sigo, Yo sigo.
Reforma en materia de ERTES. También lo tengo preparado. ¿Puedo hablar de los ERTES? No, si alguien quiere preguntarme algo de ERTES, pues... Yo creo que sí, yo creo que es mejor. Si alguien quiere preguntar, sí. Hombre, yo creo que sí. Vale. Venga, pues lo doy por terminado. He oído como mínimo 5 o 6 veces que Europa, si no estuviese Europa... Entonces ya cásate. No, que no, es una broma. Europa, claro, es una unión que inicialmente fue comercial. Entonces exigía unos requisitos a los países que querían entrar en la Unión Europea para que hubiera libertad de mercancías. Entonces, lo que pasa es que posteriormente se pasó a un tema un poquito más serio. Vamos a igualarnos también en otras cosas. Nosotros llegaremos tarde porque somos todavía muy flojos a nivel de, por ejemplo, de siderometalurgia, en fin, a nivel industrial todavía flojeamos bastante. Pero entonces empezaron a salir normas que se llamaron directivas, que son de aplicación general para toda la Unión Europea y además los órganos judiciales tenemos que aplicarlo. Y las directivas son, pues, protección del trabajo de los niños, por ejemplo, protección del trabajo de las mujeres embarazadas, empleo precario, no al empleo precario, es decir, vamos a la expresión que primero usó la OIT, que como saben es un organismo internacional, es trabajo digno. Vamos a buscar que la gente tenga un trabajo digno. Digno es que pueda vivir con su salario y que pueda tener tiempo para disfrutar de su familia, del ocio y de sus vacaciones, y luego que trabaje, que sea productivo. Y entonces, esa expresión de trabajo digno, pues bueno, pues ha tenido luego ha dado muchas vueltas, ¿no? Y entonces se empezó a plantear qué es un trabajo digno, y entonces, bueno, pues el trabajo digno, pues se empezó a plantear si la temporalidad, tal y como estaba en nuestro país, y en otros también, pero bueno, que a nosotros nos han dado fuerte, era aceptable o no. Entonces, como nuestra administración siempre ha funcionado un poquito a tontas y a locas con ese tema de los contratos, es decir, aquí en épocas, y no quiero ser tan crítica, pero en épocas ha funcionado como el trienio liberal y el trienio conservador, ahora estamos unos, ahora vienen los otros, y entonces, vamos a ver, o sea, lo importante de una administración es que funcione, y que funcione bien con técnicos, no con asesores que sean afines a unos y a otros. Entonces, bueno, lo que hay que buscar son puestos de trabajo estables, tanto en la administración como en las fábricas, y en los talleres, y en las universidades, y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar controlar esa situación dio lugar a planteamiento de varias directivas que luego eran de obligado cumplimiento para los tribunales españoles. De hecho, pues muchas sentencias citan directivas. Entonces, yo, por ejemplo, me pregunto, en el tema ese del contrato de obra que no sigue las normas generales, pero que pagan más indemnización, pues ya veremos si algún juez plantea una cuestión prejudicial. Porque el Tribunal Europeo va a decir que ahí no hay igualdad. Porque si en otros sectores distintos a la construcción, cuando no hay trabajo, hay un despido objetivo, pues no se puede decir que si no hay trabajo es una causa imputable al trabajador en el contrato de obra. Como algún juez lo plantee, que seguro que lo planteará. Y además, resulta que es una cuestión, yo planteé una vez una cuestión y fue estupenda, porque contestan enseguida, te dan la razón, tú te quedas más ancho que largo, pones tu sentencia, porque la cuestión perjudicial es decir, ¿es acorde a derecho esta norma con el derecho comunitario de este tipo de otro? Y entonces, pues el Tribunal Europeo te dice, no, es contrario. Esto es incompatible con aquello y por tanto tal. Y entonces, bueno, pues tú pones la sentencia que has dejado guardada en la nevera con lo que te ha dicho el Tribunal Europeo. Y entonces, a partir de ahí, todos los supuestos de hecho que se planteen en el que haya una misma situación de hecho, tienen que seguir esa sentencia. Tienen que aplicar esa directiva europea.
Entonces, claro, no nos queda más remedio. Cuando se planteó la directiva esta 9970 sobre el control del empleo precario, del empleo temporal, del empleo eventual, pues todos tenemos que aplicarla. Y si resulta que aquí el 20% de los empleos en la administración son precarios, claro, el tribunal se puso a cortar cabezas en el sentido, obviamente, no literal. Y bueno, pues el Tribunal Supremo ha tenido que recular también, porque hasta el propio Tribunal Supremo pues un poco aceptaba que era una situación normal. Si falta de puestos de trabajo, porque contraten a más, pensemos un poco. Era una doctrina tradicional. Y entonces hasta que no se pone uno chulo y dice, bueno, esto se ha acabado. Y los tribunales, yo tengo que reconocer que son a veces un poco dejados. Es decir, pues esto es lo que venimos diciendo siempre. Y entonces a veces nos planteábamos, bueno, pues vamos a dejarnos de especialidades. Mi sala en concreto tenía 4 especialidades, 4 secciones. Una era la seguridad social, otra la contratación, otra, bueno, varias. Entonces yo estaba en despidos. Llegó un momento que me harté de despedir a la gente, vamos a decir, de resolver eso de despido. No, yo quiero estar en otra. Mejor dicho, yo quiero estar en todas. Y entonces lo estuvimos hablando y dijimos que todos lleven de todo, porque es la única manera de que todos sepamos de todo y sepamos un poco interrelacionar asuntos unos con otros. Entonces lo que pasa es que nos hicimos una base de datos para no contradecirnos, que algunas veces lo hicimos. Sí, alguna vez el Tribunal Supremo nos ha dicho, usted ha dicho aquí y luego ha dicho lo contrario allá. Entonces, ¡ay, perenganito, qué mal lo has hecho! Pero bueno, pero teniendo ese control con bases de datos que las hicimos nosotros, pues de esa forma consigues que la línea sea buena. Pero claro, es importante que la gente no se especialice demasiado, porque si te especializas demasiado, acabas siguiendo una rutina. Y si no, pues a lo mejor empiezas a decir, oye, ¿y esto por qué lo estamos resolviendo así? ¿Y por qué no podemos hacerlo de otra manera? Un poco más, no sé, más generosa o más simpática o más imaginativa, ¿no? Y yo creo que se ha cambiado mucho la doctrina en nuestra sala gracias a eso. Mejoró gracias a que de repente todos nos metimos con todos y entonces, pues claro, el que hacía algo, yo misma, que hacía algo como una norma, sin pensar demasiado, pues entonces dijo, Cholis, qué barbaridad, mira que despedir a esta persona por esto. Ay, pues yo puse una sentencia así, que confirmé el despido, qué barbaridad. Entonces, pues, darme cuenta yo de que a lo mejor habíamos seguido una dinámica pues que era demasiado exigente, demasiado rancia. Bueno, y eso venía a razón de lo de la Unión Europea. Ay, es que me enrollo, perdonad. Es que no lo puedo evitar, me enrollo. Ay. A ver, mi compa de hace años. El hecho es que... Gracias. El hecho... Está. No, vale. ¿No? Sí, no. Sí, no lo tengo aquí. Ahora. No, tengo una. Da igual, sí. Tengo... Se oye. Una cuestión que siempre me preocupa. Al final, el mercado laboral está condicionado por la legislación laboral, lógicamente. Y en España, desgraciadamente, tenemos un elevado paro estructural, que oscila según la coyuntura, pero que viene a ser prácticamente el doble que nuestros socios europeos. Sí. ¿Hasta qué punto mira que hay cambios de legislación laboral, pero en el fondo, ¿hasta qué punto la legislación laboral, que no estoy diciendo que sea la única culpable de ese paro, desde la propia estructura económica española de los sectores, no es lo mismo tener un sector potente en la agricultura que no tenerlo en turismo o que tenerlo en turismo que en la industria. El sector, la competitividad de las empresas, está claro que influye, pero ¿hasta qué punto la legislación laboral puede ser en parte culpable, digamos así, de ese paro estructural español? Sí, hombre, yo creo que ha sido culpable en parte, igual que lo hemos sido los tribunales también en parte, salvando situaciones que no debían haberse salvado. Entonces, pues, no sé, nuestro sistema es este, podría haber otros. Yo creo que el empresario, claro, ante
le gustaría más el despido libre. Lo que pasa que esto, libre, es decir, que la gente tuviera más movilidad, pero claro, eso sería posible si hubiera muchos puestos de trabajo y la gente no se fuera de una empresa acojonada que asustado porque resulta que no va a encontrar trabajo. No, o sea, que haya más movilidad. De hecho, en Europa la gente cambia de trabajo, pero como quien cambia de chaqueta. Y no, es que me han ofrecido una cosa mejor, me voy y se va, ¿no? Y luego otro tema puede ser el tema, pues eso, de las cotizaciones sociales. Las empresas son reacias a gastar dinero. Yo lo entiendo, y eso es duro. Pero bueno, es que, quiero decir, mire usted, es que usted como empresario pues, tiene que pagar. Es decir, vamos a ver, si encontramos una frase de Marx que no sea muy doliente, pero bueno, vamos a ver, la plusvalía que usted ha obtenido, pues de alguna forma tiene que volver a la sociedad y en concreto a los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo, ni siquiera bajando las cotizaciones se ha conseguido que el empresario quiera tener un empleo estable. Y yo no lo puedo entender. No lo puedo entender, porque, por ejemplo, el empleo estable que consiguió los ERTEs después de la pandemia, la prohibición de los despidos, eso salvó de la pobreza a miles de trabajadores. Eso fue una idea fantástica. Ya estaba en la ley, no es que se le ocurriera a nadie excepcional. Estaba en la ley, pero se usó, y se usó muy bien. Es decir, prohibimos el despido, nos gastamos el desempleo que sea necesario, porque ahí las arcas del Estado se vaciaron, pero luego usted recupera a los mismos trabajadores ya formados, con su experiencia, con ganas de volver, porque están hartos de estar perdidos por ahí sin saber qué hacer, ¿no? No sé cuál sería el sistema. Otros dicen que daría más libertad el que los trabajadores tuvieran la llamada mochila austríaca. Usted ha oído hablar de eso, ¿verdad? Tú has oído hablar de eso. Bueno, pues la mochila austríaca es, digamos, un dinero que va metiendo la empresa en la mochila del trabajador, que éste mantiene, aunque cambie de trabajo, y que luego pues, le puede servir en un momento dado para cuando deja de trabajar, pues es un plan estupendo que tiene ahí. Y si deja de trabajar temporalmente, pues se paga él sus vicios, por decirlo de alguna forma, su vida, se la paga él, ¿no? Y bueno, en Austria les funciona muy bien. Aquí estamos en un sistema solidario. Es decir, la seguridad social es otra cosa. Aquí se atiende no solamente al que paga y al que cobra, sino a todos. Y yo creo que esa es, no sé cómo explicar, el milagro de nuestra seguridad social. Es decir, nuestra seguridad social es tan solidaria que al final acaba dando pensiones incluso a la gente que por poca capacidad de aquí, o por enfermedad, o por lo que sea, no ha sido capaz de trabajar. También se colarán muchos sinvergüenzas, sí, seguro. Pero bueno, las pensiones no contributivas son maravillosas, son un milagro. Un milagro a una persona que no tiene capacidad de trabajo, que se encuentre con unos medios mínimos de vida, y eso lo pagamos nosotros. Claro, a veces mi compañero me dice, oh claro, pero es que la pensión que te ha quedado, Corcholis, es que tú has perdido mucho dinero, y además tú has cotizado, yo he cotizado casi 42 años, 41 y pico. Y digo, hijo, pues mira, los años que me sobran para otro, porque en el fondo me siento orgullosa de haber cotizado más de lo que yo voy a costar al Estado después. Es decir, se trata de un sistema solidario en el que quien más cotiza, pues luego le da al que cotiza menos. Bien, a mí me gusta. A mí es un sistema que me gusta, que lo he utilizado y me gusta. Quería hacerle una pregunta respecto al contrato fijo discontinuo. Quería preguntarle, aparte de los requisitos que tiene que tener ese contrato, ¿cuáles son los derechos del trabajador o beneficios que puede obtener de ese contrato? Es decir, la letra pequeña que no le acaban de explicar el empleador o el empresario al trabajador. Es decir, puede caer alguna trampa al firmar un contrato fijo discontinuo, es decir, luego tiene, como usted ha comentado, derecho a ser fijo, o tiene derecho a ser llamado las restantes temporadas, porque usted ya está en el listado de trabajador cualificado, etcétera, etcétera. ¿Y qué relación tiene eso con las ETT? Es decir,
si ese empleo fijo discontinuo, en vez de ser contratado por la empresa, es contratado por la Por una empresa de ETT. trabajo. Efectivamente, esta reforma permite que las ETTs tengan personal fijo discontinuo y lo cedan a la empresa usuaria, pero vamos a ver, lo que no puede ser es que te ceder a un fijo discontinuo por toda la temporada. Eso no se puede hacer. O sea, tú podrás ir cediendo trabajadores, pero si ese fijo discontinuo no es de la ETT, sino que trabaja en la empresa, todo el tiempo de fijo discontinuo es trabajador de la empresa y por tanto sería un indefinido de la empresa, acabaría siendo un indefinido de la empresa. Lo que se llama, esa figura se llama cesión ilegal de trabajadores y es una figura que se sanciona gravemente, ¿eh? Entonces, en una cesión ilegal de trabajadores, si hay una sentencia que así lo declara, el trabajador puede decidir dónde se queda. A ver, ¿qué empresa me interesa más? Me han cedido ilegalmente, yo soy de aquí, pero estoy trabajando allá. Y ha pasado en la administración también, ¿eh? Ha pasado en la administración. Eso de estar trabajando en un puesto, pero en realidad haciendo lo mismo que todos los demás, pero estando en otra situación legal. Entonces, bueno, eso es una cesión ilegal. Y en el caso de las ETT es lo mismo. Una ETT puede ir cediendo trabajadores para campañas determinadas. Vamos, para la campaña de naranjas te mando este, y después te mandaré a este otro para la campaña siguiente, y después tal. Pero si te mando al mismo trabajador de forma sucesiva durante 9 meses a la misma empresa, ese trabajador queda fijo de la empresa. Por 9 meses. Fijo, indefinido, o sea, exactamente discontinuo, sí, pero tendrán que seguir llamándolo durante los 9 meses del año siguiente y el otro año y el otro año. Y luego la relación, el trabajador la tiene con la ETT, no con la empresa que... Inicialmente sí, pero luego queda de la empresa. Luego pasa Es el decir, dato. eso es un fraude que daría lugar a que se produjera una cesión ilegal de trabajadores y por tanto que se pasara al que es su verdadero empleador, que es esa empresa usuaria que lleva 9 meses contratándolo. No tiene ya está contratado formalmente por la ETT, pero en realidad es empleador de esa empresa, ¿eh? Eso también ha sido un dato curioso que la legislación ha introducido. A mí la norma me gusta. Yo espero que dé más alegrías que disgustos. Algún disgusto dará, porque bueno, las cosas que hacemos los seres humanos pues, suelen estar medio mal hechas. Y luego porque se legisla muy rápido, yo te lo estaba comentando antes, se legisla muy rápido. Entonces hay que tener sosiego a la hora de legislar y preguntar a la sociedad y escribir artículos y dar charlas y yo qué sé, ir a colegios, ¿por qué no? ¿Qué? Oír a la gente, claro, ir a colegios, a círculos y tal, y comentar y tal. Yo, si algo le achaco a este gobierno es que ha habido leyes que se han lanzado ahí como un kamikaze y yo creo que le va a costar el puesto. Y es una lástima, pero bueno, mira, eso es actuar con poca cabeza. Y es una lástima, de verdad. Yo creo que esto, espero que salga bien, sobre todo porque, bueno, si hay más empleo y menos paro, pues todos salimos ganando, ¿no? Ojalá, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? No me van a preguntar nada difícil que no sepa y que tenga que decir algo así como... A ver. Respecto a la conciliación familiar, Sí. del caso de una madre soltera, le pongo con menos hostelería por poner un ejemplo. No. En ese caso, ¿hasta qué punto puede haber una discusión a la hora de fijación de ese horario para conciliación, para la crianza, la educación del hijo o del menor y la incompatibilidad con el puesto que está desempeñando? Es decir, desempeña servicios de hostelería, bien en un restaurante, bien en un hotel, y se encuentra que no le acaban de respetar esa conciliación familiar porque hay determinados horarios que no puede estar, porque tiene que estar con su hijo menor. ¿Hasta qué punto puede tirar el empleador o el empresario a esa trabajadora que tiene ese derecho de conciliación familiar? Claro. Bueno, yo no sé si este último año que yo no he estado se ha dicho algo nuevo, pero en principio la trabajadora tiene derecho a pedir, por ejemplo, una reducción de jornada. Voy a reducir mi jornada porque cuando salga el niño del colegio yo quiero estar allí, ¿no?
Pero ¿tiene derecho a fijar las horas? Pues depende, porque la jurisprudencia en eso ha dicho, depende del tipo de empresa, de que sea posible, porque claro, a lo mejor no es posible, las horas que quiere, pues no es posible dárselas. Y también depende del número de personas que hayan pedido esa misma reducción, porque claro, si te resulta que todas las mujeres se van al horario de 9 a 2, por la tarde, a ver, ¿quién trabaja por la tarde? Pero en ese caso tendría ella ese privilegio o derecho por ser sí, madre. pero es que hay empresas fundamentalmente femeninas en las que la guarda legal la pueden tener muchas mujeres al mismo tiempo. Pero no depende de la edad del menor. Sí, bueno, depende de la edad del menor, normalmente pues hasta 6 años o como norma general. Pero claro que que puede haber muchas mujeres. En este caso que me dice usted, una mujer que es madre soltera, bueno, pues tendría una cierta prioridad para elegir un horario. Pero si no, pues ahí se plantea una lucha feroz, porque si hay mucha gente en la misma situación, pues bueno, ahí hay que negociarlo. De hecho, muchas veces se ha acudido a la jurisdicción y el tema no es posible resolverlo. No puedes imponer a la empresa que abra a la hora que a la señora le dé la gana porque a ella le interesa trabajar a las 7. No, es que yo a las 7 sí que puedo. Ya, señora, pero es que nosotros abrimos a las 10. O sea que hasta las 7 no puede trabajar. Es complicado, Es decir, a veces estos temas requieren una reflexión. ¿Veis? Ya me he preguntado lo que no puedo contestar. Porque esto es, claro, esto hay que reflexionar, hay que ver también si el convenio prevé algo, ¿sabes? Cuál es la situación subjetiva, individual de esa persona. Si el convenio prevé algo, pues fenomenal, adelante. Sí, pero y yo lo que entiendo es que las otras trabajadoras del sector de la hostelería, hay mucha mujer trabajadora, no están en las mismas características o condiciones, es decir, los hijos ya tienen otra edad. Otra edad, tienen una pareja que le puede sustituir en el cuidado del hijo. Sí, hombre, yo creo que en principio pues tendría muy mala sombra que no le hayan pedido a esa mujer. Pero todo puede ocurrir. Bueno. ¿Alguna más pregunta? Bueno, pues si me dejan, voy a dar las gracias a estos dos señores que me han presentado tan amablemente, me han hecho un vídeo precioso y yo me he tirado la reforma laboral sin decirles nada. Bueno, Indalecio, muchísimas gracias. Me encanta que lleves este círculo industrial de esta forma tan elegante, ¿verdad? Lo hace muy bien. Y bueno, me ha enseñado el círculo, está precioso. Me he quedado encantada. Es un orgullo. Es un orgullo. Bueno, un orgullo que estés tú aquí. Bueno, muchas gracias. Y a Rafa, pues oye, gracias por haberme venido a buscar, porque en realidad ha sido él el que, creo que con la ayuda de José Luis. Tú no has hecho nada. Bueno, estoy encantada de haber estado aquí. Vamos a concluir con unas breves palabras, si me lo permites. Sí, claro. Yo he estado observando a la señora Mercedes muy detenidamente, entre otras cosas porque lo que ella ha tratado pues, es lo que yo he defendido o he estudiado toda mi vida. Pero lo que está claro es que tenemos ante nosotros una persona que está acostumbrada a descifrar la legislación. Y ya no es lo mismo descifrar la legislación que explicarla o legislarla. Lo que yo he recibido es precisamente una persona juez que continuamente está acostumbrada a interpretar. Y yo voy a hacer unas valoraciones muy personales mías sobre el tema y si no, pues podemos estar de acuerdo o no, pero son unas valoraciones personales después de la eminente conferencia que has tenido a bien facilitarnos a todos nosotros. He hecho unos apuntes en el cual está la picaresca siempre de... Bueno, la reforma laboral, cuando se ha desarrollado por doña Mercedes, está claro que hay que estar puesto para entenderla, porque es siempre muy complicada. La reforma laboral es una reforma, es una ley política, no tiene ni más ni menos. Eso lo tengo muy claro y creo que en eso estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, pues lo podemos debatir. Y entonces, lo que yo he tomado unas notitas
en cuanto a que, bueno, siempre la picaresca de los españoles siempre es algo que no sé, forma parte de nuestra cultura. Bueno, por esa picaresca al final están los tribunales, que son los que deciden sí o no, o a veces incluso tienen hasta dificultades para evitar la picaresca. Por tanto, las reformas laborales precisan de una buena reflexión. Las políticas activas de empleo, un momento, como voy a poner las gafas, no deben ser politizadas, sino que las políticas activas de empleo hay una conveniencia de contar siempre con un Consejo Económico Social, legislar con prudencia para no contraer el empleo, no dejar que los tribunales sean los verdaderos artífices de la reforma laboral. La excesiva legislación crea indefensión hasta el punto de que el Tribunal Superior tiene que echar mano del derecho romano para decir qué convenio es el que es más aplicable, y te vas al famoso Justiniano. Esto, para mí, que la frase de la paz es obra de la justicia, lo que no podemos jamás es enmarañar de tal manera la justicia, porque legislar tan precipitadamente y tan confusamente, pues incluso a los propios jueces les genera una indefensión, y si los jueces tienen la indefensión, la paz ya no se asienta en la justicia, la paz ya es algo un poco ilusorio. No sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero son unas consideraciones que yo he hecho. Pero bueno, es cierto que el poder analizar la reforma laboral de la forma que lo ha hecho doña Mercedes es verdaderamente una valentía, porque lo ha hecho prácticamente sin tener jurisprudencia, y sin jurisprudencia pues es muy difícil. Se ha tenido que currar todo el paquete de normas laborales, pero bueno, conforme ella me hace depositario de este USB, en el que aquí me informó ya que tiene toda la información que ella ha analizado. Por si acaso alguna persona o algún profesional quiere, pues bueno, tendrá que venir allí al despacho, yo le doy o se lo descargo, y así sucesivamente, porque aquí sí que está realmente todo un trabajo enorme que debemos agradecer a doña Mercedes, y además no solamente agradecerle, sino que darle la enhorabuena por el magnífico trabajo que ha realizado. Bueno, si no os he aburrido mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Sí, no, son unos cuadros comparativos, están muy bien. Vale. ¿Cómo? Sí, solamente... ¿Cómo? No, ya emplazarlos para la próxima... Ahora toca verano, julio y agosto, toca verano, toca descanso. Alcoy, mirando al futuro, continúa. Esto es una máquina de tren que no va a parar, porque no va a parar. El día 19 de septiembre hay otra conferencia muy buena en la que se va a desarrollar el tema de la fotovoltaica y su futuro. La fotovoltaica es muy importante porque puede generar muchos empleos. Si genera riqueza, genera empleo, no tiene más. Hay que generar riqueza para generar empleo. Y después aplicar la reforma laboral como Dios manda. Pues nada, queda concluida esta conferencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buen verano a todos.